A ver, ¿hay que terminar con la payasada, Gonzalo? Absolutamente. Digo, a ver, un poco lo que pasó en el bloque anterior, lo que decía Jorge y Silvia, ¿no? A diferencia del gobierno anterior, que había una lógica sistémica, digo, se pidieron 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario y se fugaban de manera sistémica, había una bicicleta financiera que funcionaba permanentemente y fugaba todas las divisas. Acá no, acá hubo algunos funcionarios que cometieron un error. El presidente de la Nación tomó una medida ejemplificadora, no es parte de la lógica sistémica. Quien te habla, el jefe de gabinete, el ministro de Interior... O sea, el que se equivoca afuera. El que se equivoca afuera. Acá no hay privilegios. Digo, el horno no está para bollos. La política tiene que estar enfocada en lo que hay que hacer y nosotros estamos trabajando absolutamente todos y todas en consecuencia con un plan importante de lo que decían. Hay solo un porcentaje muy chico de países que están accediendo, desgraciadamente, es muy chico ese porcentaje de países y Argentina está vacunando a sus ciudadanos. En eso nosotros nos enfocamos desde el peronismo en gobernar. No hay margen para esas equivocaciones y el primero en ponerlo en relevancia, en el tapete, es el presidente Alberto Fernández, con todo el dolor del mundo por lo que significa Ginés González García, por lo que significa en el sistema sanitario, por lo que hizo por su paso en la administración pública. Así que para nosotros, desgraciadamente, es una página dada vuelta y a pensar en la gestión de Carla Bisotti y toda la confianza para ella. Ahora, Gonzalo, ¿vos crees que, lo que mismo le pregunté a Silvia recién, vos sos una persona del interior, sos de una provincia que tiene sus diferencias sociales, ¿vos crees que el que no tiene para comer le preocupa la vacuna? A ver, ¿qué es lo que le importa a la gente? ¿Lo sanitario o lo económico? Yo creo que preocupan ambas cosas. Y dependiendo el rol que uno tenga. Digo, el que es padre, yo vengo de Salta, una de las provincias más desiguales de la Argentina. No de las más pobres solamente, sino de las más desiguales, como vos lo describías. En ese esquema, digo, el desafío es la próxima comida. Ni siquiera el día de mañana, es la próxima comida. La gran mayoría de los salteños y las salteñas no hace las 4 comidas. Entonces, en ese desafío, digo, la vacuna parece un horizonte lejano, ¿no? Y para nosotros, digo, eso es lo que tenemos que garantizar. Previsibilidad en la Argentina en una pandemia que puso en vilo al mundo entero y que lo puso literalmente patas para arriba. Hay una apuesta entre los analistas políticos que es si lo ocurrido con Ginés González García y el rápido accionar de Alberto Fernández lo debilita o lo fortalece. Para vos, ¿qué pasó? ¿Lo va a debilitar o lo va a fortalecer? Yo creo que lo que hace es ratificar el rumbo de un gobierno que no admite privilegios y que toma medidas ejemplificadoras, sea quien sea. Digo, si había un ministro fuerte con un área muy sensible, manejando de manera extraordinaria la pandemia, era Ginés, y el rumbo lo sigue marcando Alberto Fernández, y en eso me parece que sale claramente fortalecido, marcando un norte, marcando un rumbo muy claro hacia dónde ir. Ahora, Gonzalo, un año que pasó, un año de pandemia, donde las redes, donde la tecnología tomó perseverancia, prevalecencia, donde la discusión ahora son vía virtual, donde una persona necesita el celular para poder trabajar. Desde el ENACOM, ¿cómo se está combatiendo con el abuso de las empresas, con estas posiciones en las cuales te cobran una cosa y vos te quejás y lo vas a perder? Bueno, antes vale la pena poner en contexto. Nosotros en Argentina, respecto de ese problema, tenemos 2 problemas bien identificados, ¿no? Uno, casualmente, de cobertura, de falta de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? En la Argentina profunda no ha llegado la inversión privada ni pública en muchos casos en infraestructura de telecomunicaciones. Y después el problema que hay en las grandes ciudades respecto de los argentinos y argentinas en condiciones de mayor vulnerabilidad, que por diferentes variables socioeconómicas no pueden acceder a los servicios de telefonía móvil, de conectividad, de telefonía fija. Entonces, nosotros atendemos con políticas puntuales, con políticas públicas puntuales, cada uno de esos problemas. ¿Qué pasa? Digo, la flagrancia que dejó expuesta la pandemia mostró que hay una Argentina en los principales centros urbanos que está hiperconectada, en donde las reglas de mercado parecen haber funcionado, la competencia también, y después hay una Argentina profunda, de donde provengo yo, en donde esas inversiones no llegaron. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos la intervención inteligente del Estado para regular y reducir la brecha digital, coordinando objetivos entre lo público y lo privado. Y en un tema muy sensible que, por ejemplo,
es el acceso a las noticias, el acceso a la información, donde las empresas que manejan las telecomunicaciones también permiten que vos puedas acceder o no a un lugar, te puedas informar o no, o pueden incluso obstaculizar eso. ¿Cómo es el papel de Estado para meterse, pero que al mismo tiempo no te acusen de que vos estás tratando de regular la libertad, el libre mercado? A ver, nosotros trabajamos en eso y sumando a la pregunta anterior con dos preceptos básicos. La comunicación como derecho humano básico y la conectividad como servicio esencial y estratégico para los argentinos y las argentinas. Digo, en ese esquema, nosotros obviamente que apostamos a la libertad de expresión en lo más absoluto, y trabajamos en coincidencia con eso, ¿no? Y hemos logrado durante todo este año hacer un trabajo que verdaderamente cuando uno hace una mirada retrospectiva pone en valor respecto de lo que hizo este gobierno en poco más de un año, de los cuales muchos meses fueron en pandemia y en donde tuvimos que enfrentar muchas noticias falsas, ¿no? Claro. Y en muchas veces orquestadas por digo, la oposición misma, pero digo, me parece que en esto lo que tiene que reinar es la tolerancia y la libertad de expresión. La libertad de expresión, eso es fundamental. Y ahora te pregunto, Gonzalo, para hacerlo concreto y rápido, si alguna persona tiene que quejarse por su servicio de comunicación, ¿lo hace en el NACOM o lo tiene que hacer con Defensa del Consumidor? Principalmente lo tiene que hacer con la empresa prestadora del servicio, sí. Solicitar siempre el número de reclamo y después dirigirse o al Ente Nacional de Comunicaciones o a nuestra página web, enacom.gov.ar, en trámites a distancia, o también en los lugares donde exista, donde hay un despliegue territorial de oficinas de defensa del consumidor también, ya sean nacionales, provinciales y en algunos casos de gobiernos locales. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros en Crónica HD. Por favor.